Con el sermón titulado La Biblia y Dios Madre, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas iglesias en el mundo, pero ¿por qué no creen en Dios Madre? A pesar de que Dios Madre existe y está claramente testificada en la Biblia, no la conocen ni entienden quién es. En estos días, las iglesias del mundo no entienden correctamente por qué Cristo Ansanjon vino a esta tierra como Jesús en su segunda venida con un nombre nuevo, ni tienen conocimiento de Dios Madre. Incluso antes de que Adán fuera creado del polvo de la tierra, Dios ya testificó sobre la existencia de Dios Padre y Dios Madre a través del libro de Génesis. Pero el mundo actual no presta atención a esto. No tener interés en Dios significa no tener interés en la salvación ni en el reino de los cielos, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, guardaos de los falsos profetas. Es porque sus almas podrían terminar en la destrucción por esos falsos profetas. Por esta razón, ¿qué nos dice Dios que hagamos con las palabras de Dios para la salvación? Los hijos celestiales deben seguir las enseñanzas de la palabra de Dios, tal como son, sin añadir ni quitar. Si miramos a nuestro alrededor, muchas iglesias llaman a Dios Padre. Siempre oran a Dios, Padre, por favor, bendíceme, o Padre, por favor, perdona mis pecados. El título de Padre implica, sin duda, la existencia de un parentesco consanguíneo. Sin embargo, las iglesias de hoy no observan la Pascua, la verdad de vida, a través de la cual Dios tiene una relación de sangre con la humanidad. ¿Qué significa no guardar la Pascua con respecto a la relación de sangre con Dios? Significa que la relación está cortada. En Números capítulo 9, Dios dijo, si alguno deja de celebrar la Pascua a su tiempo, ¿qué le ocurrirá? Será cortado de entre el pueblo de Dios. Esto significa que se vuelve completamente ajeno a Dios. Además, si no tienen relación con Dios Madre, a pesar de su existencia, ¿se les podría conceder la salvación? Sufrirán destrucción y castigo eternos y serán atormentados para siempre. ¿No es así? Por lo tanto, debemos tener fe completa para testificar y revelar con orgullo a la Madre Celestial testificada en la Biblia a todas las personas en el mundo. Hermanos, ¿cómo nos llamamos unos a otros? Cuando venimos a la iglesia en el día de reposo, ¿no nos llamamos hermano y hermana? Así es, somos hermanos. No solo honramos a Dios Padre, sino ¿a quién más honramos? También honramos a Dios Madre. ¿No es por eso que somos la eterna familia celestial? Confirmemos hoy a través de la Biblia esta verdad que Dios nos ha revelado. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿No significa eso que hay personas a las que se les permite conocer los misterios del reino de los cielos y hay personas a las que no? Continuemos con el versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. La misma Biblia, las mismas palabras y las mismas frases están impresas en el mismo lugar. Sin embargo, porque viendo, ellos ven, porque viendo no ven,
y oyendo no oyen ni entienden. Esto es realmente asombroso. La Biblia que estamos leyendo es la misma Biblia, que es leída universalmente por personas de todo el mundo. No obstante, es realmente sorprendente que no puedan ver tales cosas con sus ojos. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, ¿por qué? Porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Versículo 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Una parte de ello es la verdad sobre Dios Madre. Está escrito en Romanos capítulo 5, en el proceso de la creación, que Adán representa a Jesús. Entonces, ¿qué pasa con la Eva espiritual? Eva, la esposa de Adán, aparece al final de los 6 días de la creación. En otras palabras, esto significa que al final de la obra de redención de 6.000 años, la existencia de la madre de todos los vivientes se debe dar a conocer a toda la humanidad. Si no entendemos ni nos damos cuenta de la existencia de la madre, nuestra fe y nuestros esfuerzos serán en vano. Ya que vivimos en la época del Espíritu Santo, debemos conocer a Dios Madre. No llamamos a Dios Padre sin motivo alguno. Sin duda, entre Dios y nosotros hay una relación de padre e hijos espirituales. Hace 2000 años, Jesucristo, que vino en la carne, nos reveló claramente esta verdad. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 6. Veamos el versículo 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. ¿Quién dijo Jesús que es Dios? Dijo que Dios es nuestro Padre. Jesús dijo, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. ¿Quién está en los cielos? Padre nuestro que estás en los cielos. Mientras vivimos en esta tierra en la carne, el velo del pecado, hemos olvidado todos nuestros recuerdos espirituales. La gente vive sin saber que Dios es su Padre. Hace 2000 años, Jesús vino a esta tierra y les enseñó: Dios es vuestro Padre. ¿Y a quién dijo que llamemos cuando oramos? Jesús repetidamente nos enseñó que Dios es nuestro Padre. Veamos Hebreos capítulo 12, versículo 9. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor a quién? Al Padre de los Espíritus, y viviremos. El Padre de los Espíritus se refiere a Dios. Esto es una lección para que seamos más obedientes a Dios y vivamos con rectitud según sus enseñanzas. Aquí se menciona que así como existen padres físicos, ¿quién más existe? Nos da a conocer al Padre de los Espíritus. El título Padre indica claramente que hay alguien que puede llamarlo así, ¿verdad? El título Padre es un término que solo los hijos pueden usar. Pasemos a 2 de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros, ¿por quién? Por Padre.
y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice, ¿quién lo dice? El Señor Todopoderoso. Así, Dios claramente usó los títulos de una familia. Seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Entonces, ¿quién falta aquí entre los miembros de una familia? El hecho de que se omita aquí no significa que la madre no exista. Más bien, Dios ha dado enseñanzas sobre la madre en otros lugares. Gálatas capítulo 4. Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es? Madre de todos nosotros, es libre. Dios nos hace saber claramente a través de los escritos en la Biblia que no solo tenemos a nuestro Padre, sino también a nuestra Madre. Versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos, ¿quiénes somos? Somos hijos de la promesa. Veamos quiénes pueden ser los hijos de la promesa a través del versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino ¿de quién? De la libre. Entonces, ¿quién es la libre? Esto está relacionado con el versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Por lo tanto, somos hijos de la libre, es decir, hijos de la madre. ¿Cómo debe llamar un hijo a la mujer que le dio a luz? Madre. Por eso, Dios nos ha concedido los preciosos títulos de hijos e hijas. La Biblia testifica que cuando somos bautizados y nacemos de nuevo espiritualmente en Dios, la carne y la sangre de Dios existen plenamente en nosotros. Está escrito así no solo en la Biblia coreana, sino también en todas las Biblias. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí, la Biblia no está hablando de nuestras madres físicas. Está explicando sobre nuestra madre espiritual, la madre celestial, ¿no es así? Además, no solo aquí, sino a lo largo de la Biblia, está escrita sin duda alguna la existencia de Dios Madre. Abramos el libro de Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aunque las personas ven a menudo este versículo, no le prestan atención, pero contiene algo muy importante. Algunos insisten, solo Dios Padre creó a la humanidad. Pero si miramos de nuevo el versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta expresión está en plural. Además, en la Biblia en inglés, se expresa en plural como nosotros. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios, que creó a la humanidad, usó la forma plural en el texto original de la Biblia y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, indicando que no solo Dios Padre creó a la humanidad. Así está escrito en las Biblias que se han traducido a todos los idiomas del mundo. No hay ninguna Biblia que testifique un solo Dios creó a la humanidad. Veamos el versículo 26 de nuevo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Quiénes creó Dios? Varón y hembra los creó. El ser humano fue creado a imagen de Dios. Una es imagen masculina y la otra es imagen femenina. Entonces, ¿quién debe ser Dios? ¿De qué imagen debe existir Dios? No solo debe existir Dios de imagen masculina, sino también Dios de imagen femenina. ¿No es así? En pocas palabras, cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, significaba que Dios quería copiar su imagen. Durante mucho tiempo, la humanidad se ha referido al Dios de imagen masculina como Dios Padre. Entonces, naturalmente, al Dios de imagen femenina se le llama Dios Madre. Por eso está escrito en Gálatas capítulo 4, versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. Amén. Dios dijo que los que no entienden completamente la palabra de Dios son aquellos a los que se refieren los versículos proféticos de porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Si existe Dios Padre, ¿no es lógico y natural que también exista Dios Madre? Sin padre y sin madre, ¿cómo pueden existir hijos e hijas? Los principios de esta tierra son una copia de los principios del cielo. Son figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, el sistema familiar terrenal es figura y sombra del sistema familiar celestial. Así como hay un padre terrenal, también hay un padre espiritual. Así como hay hijos e hijas físicos, también hay hijos e hijas espirituales. Así como hay una madre en esta tierra que da vida y da luz a sus hijos, también debe haber una madre espiritual en el cielo que da vida eterna. Esta es la enseñanza de Dios que ha dado desde la creación del mundo. La Iglesia de Dios transmite estas enseñanzas porque las ha recibido de Dios. Entonces, ¿está mal transmitir lo que está en la Biblia? Más bien, si alguien obstruye e impide predicar lo que está escrito en la Biblia, ¿qué le ocurrirá? Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, dice que Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en la Biblia. Dado que la Biblia enseña que decir no existe sobre lo que existe, o decir existe sobre lo que no existe, es un acto que no nos conduce al reino de los cielos. ¿Cómo podemos negar la enseñanza de Dios, por difíciles que sean? De esta manera, la Biblia revela no solo a Dios Padre, sino también a Dios Madre. Solo en el Antiguo Testamento, en el texto original hebreo, la palabra Elohim se usa unas 2500 veces para expresar a Dios en plural. Por supuesto, hay momentos en los que Dios se expresa en singular. Cuando Dios se expresa en singular, se escribe como El o Eloah. En Génesis capítulo 1, versículo 1, está escrito, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esta escena, la palabra Dios está escrita como Elohim, es plural. En el principio, crearon dioses los cielos y la tierra. Cuando Dios Padre y Dios Madre crearon a la humanidad, dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, crearon al varón y a la mujer. Hermanos, si copian la imagen de hombre y mujer de una pintura original, ¿no aparece la misma imagen de hombre y mujer en el papel impreso? ¿La copia es diferente del original? Los seres humanos podemos ser considerados copias de Dios. Espiritualmente, existen la imagen masculina de Dios y la imagen femenina de Dios. Llaman a la imagen masculina de Dios Dios Padre. Entonces, ¿por qué ignoran la existencia de Dios Madre, que tiene la imagen femenina, insistiendo en que ella no existe?
Esto es incorrecto. Por lo tanto, cuando reverenciamos a Dios, debemos reverenciar a Dios Padre y también a Dios Madre, para que todos podamos entrar en el reino eterno de Dios, bajo la guía y las enseñanzas de Dios Padre y Dios Madre. Entonces, no solo veamos esto en el libro de Génesis, sino también en el libro de Apocalipsis. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: según la Trinidad, hemos aprendido que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y el mismo Dios. El Espíritu representa a Dios Padre, que tiene la imagen masculina. Entonces, ¿quién es para nosotros la esposa del Padre? Dios Padre y Dios Madre dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No hay nadie más que Dios que pueda dar el agua de la vida. Sin embargo, ¿qué dice Dios aquí? Si alguno tiene sed, venga a mí. Esto significa que debemos ir a la iglesia donde Dios Padre y Dios Madre nos llaman. Hoy en día, hay tantas iglesias como la arena del mar, pero solo reconocen a Dios Padre mientras niegan la existencia de Dios Madre. En otras palabras, no creen en la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Existe Dios Padre y también Dios Madre. Además, enfatiza unas 2500 veces que Dios se expresa en plural. No obstante, la gente no cree porque hasta ahora no se les ha enseñado esto. Entonces, ¿por qué usan el término Padre? Entre los miembros también se llaman unos a otros hermanos y hermanas. Sin embargo, no mencionan la existencia de una madre. Para que se forme una unidad familiar, ¿quién debe existir? Debe haber un padre y también hijos. Sin embargo, sin una madre que dé vida a los hijos, biológicamente no se puede formar una familia. Lo mismo es cierto espiritualmente. Por lo tanto, cuando todas las personas se arrepientan y regresan a Sion, donde moran el Padre y la Madre, que dan el agua de la vida, recibirán el eterno reino de los cielos, la salvación, el perdón de los pecados y la gracia y bendición de Dios. Debemos creer firmemente en esto, y sin importar en qué situación o circunstancia nos encontremos, no debemos perder de vista el reino de los cielos, sino seguir a nuestro Padre y a nuestra Madre para ser miembros de la familia celestial y entrar en el eterno reino de los cielos. Como bien saben, la Iglesia de Dios es la Iglesia que sigue fielmente todas las enseñanzas de la Biblia. Aunque hay muchas iglesias en el mundo, siguen muchas enseñanzas que son diferentes a las de la Biblia. No siguen el camino correcto, empezando por el día de reposo, ya se están desviando. No observan la Pascua, que Jesús deseaba guardar. Sin la Pascua, la relación de sangre con Dios se corta. Solo con la Pascua podemos continuar nuestra relación con Dios a través de la sangre del pacto. Así como la familia física está relacionada a través de la sangre, confirmemos que la familia espiritual también está absolutamente relacionada a través de la sangre. Veamos Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Veamos la escena en la que se guardó la Pascua en el versículo 26. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Al darnos el pan de la Pascua, Dios nos hizo conocer su significado, que era su cuerpo, es decir,
su carne. Versículo 27. Y tomando la copa contenía el vino, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es, ¿qué es? Mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mientras nos concedía el pan y el vino de la Pascua, en el día de la Pascua, nos dijo que el pan y el vino representaban su carne y su sangre. ¿No es obvio que los que heredan la carne y la sangre de los padres son sus hijos? En otras palabras, donde no se celebra la Pascua, no hay promesa de heredar la carne y la sangre de Dios. No obstante, en la iglesia donde se observa la verdad de la Pascua, podemos participar de la carne y la sangre de Cristo y tener relación con Dios como sus hijos. Con respecto a esto, Dios se refirió a la Pascua como el nuevo pacto y estableció una promesa a través de ella. Entonces, examinemos la palabra sobre la sangre de Cristo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Capítulo 10, versículo 16. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? Aquí está explicando claramente la forma de participar de la sangre de Cristo. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Por lo tanto, el pan y el vino de la Pascua es la ceremonia de participar en la carne y la sangre de Cristo. El apóstol Pablo explicó esto a los miembros de Corinto de esta manera. Versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así le enseñó. Entonces, ¿qué pasa con la afirmación de estar espiritualmente relacionado con Dios a través de la sangre sin guardar la Pascua? Es una mentira. Solo aquellos que guardan la Pascua pueden llamar a Dios Padre y Madre. Aunque los que no guardan la Pascua oren a Dios clamando Dios Padre 10.000 veces, sus oraciones serán en vano. La Biblia da testimonio de esto. Entonces, ¿han guardado la Pascua? Guardar la Pascua significa recibir la autoridad para llegar a ser hijos de Dios. ¿A dónde van ellos? Van al eterno hogar celestial. Por lo tanto, contemplemos el hecho de que Dios haya concedido la promesa del perdón de los pecados a sus hijos que guardan la Pascua y los haya llamado hijos celestiales, mis hijos y pueblo mío. Dios Elohim nos concedió la gracia del perdón de los pecados a los pecadores que cometieron pecados en el cielo y fueron expulsados a esta tierra. Nos reconoció como sus hijos celestiales y nos permitió el glorioso camino de regreso a nuestro eterno hogar celestial. Debemos dar gracias, gloria y alabanza eternas a Dios Padre y Dios Madre y jactarnos de Dios alegrando nuestro corazón. ¿Por qué no crees en Dios Madre de que da testimonio la Biblia? ¿No deberíamos despertar a los que van por el camino equivocado al entregar el mensaje con más confianza y valentía? Así, debemos corregir lo que está mal, resolver malentendidos y revelar la verdad, ¿no es cierto? Esperando que todos nos convirtamos en obreros del nuevo pacto e hijos e hijas de Dios que puedan predicar correctamente la luz de la verdad de Dios, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.